Con sus pintorescos valles ondulados, bosques oscuros y castillos góticos, no es ninguna sorpresa que Alemania haya servido como telón de fondo para algunos de los cuentos de hadas más emblemáticos de la literatura. Inspirándose en el folclore increíblemente rico de su tierra natal, autores como Jacob y Wilhelm Grimm dieron vida a historias atemporales de brujas malvadas, héroes nobles, hermosas princesas y terribles monstruos. Tales historias nacieron en una época cuando los lobos merodeadores adoptaban personalidades públicas, como siendo la reencarnación de hombres malvados, como el lobo que aterrorizó a la gente de Ansbach en 1685, hasta que lo capturaron, lo vistieron con ropa de hombre y luego lo colgaron como a un criminal. No es sorprendente entonces que en muchos cuentos infantiles la fuerza malévola a menudo venga en forma de un lobo astuto. Para ayudar mejor en sus formas engañosas, el lobo a menudo enmascarará sus intenciones malvadas adoptando un disfraz físico o, más interesante aún, transformándose para asumir la forma de un hombre normal. Vemos esto en muchos cuentos populares alemanes como El hombre lobo de Andach, El hombre lobo de Ponnet y El lobo blanco de las montañas del corazón, historias sobre hombres afligidos con licantropía porque han sido maldecidos. Pero las historias fantásticas de seres sobrenaturales acechando en los bosques europeos son, por supuesto, solo creíbles cuando se leen a niños pequeños. Ciertamente, tales criaturas han sido entendidas durante mucho tiempo como figmentos de la imaginación humana. ¿Por qué entonces las siguientes historias de hombres militares sirviendo en varias regiones de Alemania durante los últimos 40 años parecen poner en duda esa presunción? Al contrario, estos hombres insisten en que vieron algo que los aterrorizó hasta la médula. A falta de una palabra mejor, porque las criaturas que vieron varían en apariencia, podríamos llamarlas cambiaformas, pero los alemanes podrían llamarlas por otro nombre: Aufhocker. En esencia, al menos según la gente Kurai de la vecina Polonia, un cambiaformas. Esta es una zona de fuego y estas son historias reales de cambiaformas en Alemania. El sargento Schaefer preguntó cómo habían ido las reparaciones y si habían logrado arreglar algo. La respuesta fue negativa. Tal vez el sargento necesitaría venir a ver esto. El generador había sido dañado. ¿Dañado por qué? No estaban seguros, sargento. Parecía estar cortado, tal vez un animal o algo así, pero realmente un animal, sargento. No estaban seguros qué pensar de eso, pero estaba dañado e incapaz de ser reparado. Afirmativo, sargento. ¿Qué podían hacer? Bueno, lo más que podían hacer era informar al comando de la base y poner a alguien a vigilar la puerta, hacer que reemplazaran el generador. Era algo bueno reportar esto, cadete Schaefer. Pero de vuelta al entrenamiento. Sí, sargento, por supuesto. La siguiente historia fue compartida con el erudito paranormal por un hombre llamado Adolf Schaefer, un soldado que en el momento de su relato estaba sirviendo en la Bundeswehr alemana, las Fuerzas Armadas. Considerando que usa el término Alemania Oriental y no proporciona una fecha exacta, la primera impresión que obtuvimos fue que su historia tuvo lugar posiblemente en los años 80 antes de la reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín. Sin embargo, considerando que también declaró que era un Feldwebel o sargento en el momento de escribir esto, lo cual tuvo que haber sido enviado en los últimos 10 años, también da la impresión de que la historia tuvo lugar mucho más recientemente. Así que quizás simplemente quería decir que estaba entrenando en el este de Alemania de la misma manera que un soldado americano podría decir que está estacionado en el este de Estados Unidos. Cualquiera que sea el caso, nos relata un encuentro inquietante que tuvo durante su tiempo en entrenamiento básico. Escribe: no me asusto fácilmente. Cuando ocurrió mi experiencia, yo era cadete en campo de entrenamiento en Alemania Oriental. Era alrededor de las 5 de la tarde. Estábamos haciendo cursos de ejercicios mientras la base tenía problemas técnicos con la red eléctrica, lo cual era inusual, considerando que había sido inspeccionada días antes y nada que noté en ese momento era realmente extraño, salvo que algunos de nosotros seguíamos escuchando estos ruidos muy inexplicables provenientes de uno de los edificios principales cercanos, donde se guarda el agua durante los descansos de 5 minutos. Pero avanzando unas horas hasta alrededor de las 8, la electricidad iba y venía otra vez, y el sargento de instrucción le había dicho a él y a otros 3 que fueran a arreglarlo. Así que él y los otros cogieron linternas y herramientas y fueron al sótano donde estaban ubicados los generadores. Encontraron el primer generador de respaldo y estaba apagado pero operable como se esperaba. Era lo mismo con el segundo generador. El tercer generador era la fuente principal más grande de energía en la base. Lo primero que notó fueron los rasguños.
Este trozo de metal aparentemente súper difícil de romper tenía lo que él pensó eran rasguños y cortes, marcas de garras perforando su carcasa metálica exterior como una sierra circular. Tan profundos eran los rasguños que habían cortado los cables de adentro y habían dañado las baterías como si fueran papel. Después de un momento de pensar, supo que no podía haber sido una persona haciendo eso, ya que nada que tuviera cualquier cadete podría cortar a través de ese metal resistente tan fácilmente. Inmediatamente corrió escaleras arriba para decírselo a su sargento de instrucción, esperando que él sabría qué hacer. Le dijeron que lo más que podían hacer era informar al comando de la base y poner a alguien a vigilar la puerta y hacer que reemplazaran el generador. Era algo bueno reportar esto, cadete Schaefer. Después de recibir una palmada en la espalda y una recomendación por su reporte, a Schaefer le dijeron que reanudara sus actividades de entrenamiento diarias, las cuales transcurrieron sin más incidente. Aún así, la indiferencia mostrada por su sargento al ser informado de que alguien o algún tipo de animal había destrozado uno de los generadores de energía de la base, hizo poco para calmar las preocupaciones del joven cadete. En el mejor de los casos, había un aparente saboteador corriendo desenfrenado en su base. En el peor, no le gustaba pensar en eso. Mientras el sol se ponía y los cadetes se retiraban a sus literas, Schaefer debió haberse quedado dormido en lo que fue un sueño intranquilo, y no duró mucho. Continúa. Algunas horas después, en algún momento de la noche, no puedo estar exactamente seguro de cuándo, escuché ruidos de rasguños pero no del sótano. Estaban demasiado cerca y demasiado fuertes como si estuvieran en los dormitorios. Después de ese momento de comprensión, abrí mis ojos y miré alrededor y vi lo que pensé que era alguien en la esquina rebuscando en una bolsa. Pero cuando miré al resto de la habitación, el puro terror me invadió porque todas las otras literas estaban llenas, todos estaban ahí. Pensé para mí mismo, espera, ¿qué demonios? Pero entonces, como si hubiera escuchado lo que estaba pensando, esta cosa que había pensado que era una persona en la esquina se giró para mirarme. Era pálido, gris, sin nariz y tenía garras como navajas. Esta cosa era delgada y al menos 2 pies más alta que mi 1,80 m. Después de eso simplemente me paralicé en una mirada fija de horror y en mi mente los segundos se convirtieron en minutos, los minutos en horas y las horas se convirtieron en lo que se sintió como días. Finalmente creo que me desmayé del terror porque todo lo que recuerdo después de eso es despertar con mis compañeros y sargento mirándome mientras me hablaban, diciéndome que me veía enfermo. Y me sentía enfermo también, como si toda la energía de mí hubiera sido drenada durante días y días. Jura que durante toda su carrera militar nunca había estado tan asustado desde esa noche. Incluso en mi propia experiencia militar mundana, estar en el campo de entrenamiento de los Marines puede volverse extraño por la noche, durmiendo en una gran valla de escuadrón abierta con suelo de concreto. Siempre escuchábamos al recluta ocasional llorando en su sueño o despertando de repente y gritando. Pero después de un largo día de marchar, estudiar y generalmente ser llevado al límite cada día por nuestros instructores de ejercicios, el sueño era algo precioso que tener. Las únicas cosas que me despertaron fueron calambres en las piernas, necesitar ir al baño o tener una luz roja brillando en mis ojos y que me dijeran que tenía guardia de fuego. Hubo una vez cuando el instructor de ejercicios comenzó a gritarle a un chico que habían pillado escribiendo cartas a su novia mientras estaba sentado en el baño. Había un tipo en la litera al lado mío que había contraído conjuntivitis, como la mayoría de nosotros, y le habían dado unas gotas salinas para los ojos para ayudar a aliviarlo. Se despertó con los ojos todos pegajosos, supongo en medio de la noche, y fue a alcanzar su botella de gotas para los ojos. Agarró una pequeña botella de fluido de limpieza de rifle y se lo puso en el ojo. Pensé que alguien lo estaba apuñalando, gritaba como loco. Y también tuvimos a un tipo extraño que creo que cada pelotón debe tener. Una vez que se apagaron las luces, probablemente fue la primera semana que estuvimos en el campo de entrenamiento. Escuché este sonido extraño y me doy la vuelta al lado de mi litera para ver qué era el sonido porque se estaba acercando. Y veo a este tipo aparecer básicamente boca abajo desde mi perspectiva, debajo de la litera al lado mío. Yo era la última litera en la fila, así que había llegado hasta el final y se estaba arrastrando como Spider-Man debajo de las literas, arrastrando su espalda por el suelo. Le dije, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Vete a dormir. Y simplemente me sonrió y me dijo, ¿hola? Y procedió a arrastrarse de vuelta bajo la cama y luego desapareció. Ni siquiera recuerdo en mi mente quién era ese tipo. Pensarías que probablemente estabas muy cansado, pero pensarías que recordarías quién era ese tipo al día siguiente. No lo recuerdo, pero sí. Solo un tipo extraño en nuestro pelotón que haría eso todas las noches. Inofensivo, pero aún así espeluznante. Con respecto al sargento Schaefer,
También dijo que fue despertado por algo que hacía ruido en sus barracas esa noche. Y como las historias que compartí, por increíble que parezca, nos asegura de que está seguro de lo que vio. Pero como muchos encuentros inexplicables, no dudo que esto será descartado por muchos como un sueño. Todos hemos tenido pesadillas que se sintieron como si realmente las estuviéramos viviendo, y qué alivio era finalmente despertar. No explica lo que vio anteriormente en el día junto con otros 2 cadetes y reportó a su sargento de instrucción sobre el generador siendo destrozado. Pero para el bien del argumento, incluso si fue meramente un sueño, o tal vez una visión de algún tipo, tal experiencia surrealista es discutiblemente no menos aterradora. Pero descubriremos que la experiencia de Schaefer no es para nada única. Adentrándonos en el reino de las leyendas y folclore alemán, nos topamos con una criatura localmente conocida como el Aufhocker. Se dice que se encuentra merodeando en la noche alrededor de puentes, cementerios y senderos forestales. El Aufhocker, u Hooker, es una entidad demoníaca malévola que es conocida por tomar muchas formas físicas. En cuentos regionales, se dice que el Aufhocker es un enorme perro vampírico negro que camina sobre sus patas traseras y señala a esas personas que viajan solas por la noche. Dependiendo de su presa elegida, sin embargo, el Aufhocker morfará su tamaño y forma en consecuencia para sobrepasar a su víctima indefensa. Más allá de su fachada lobuna, esta entidad también ha sido conocida por asumir otras formas físicas, incluyendo la de una mujer hermosamente seductora. Suena como el kitsune en el folclore japonés, algo así. Y la apariencia gris ghoulish de un cadáver no muerto. Su nombre traducido del alemán como saltar encima es indicativo del método de ataque preferido del demonio. Una vez que su objetivo es elegido, a menudo un criminal, ladrón o algún tipo de malhechor, el Aufhocker saltará sobre sus espaldas agarrándose con un agarre mortal inquebrantable. Su presa, cogida con la guardia baja y en pánico, pronto será drenada de toda energía en sus intentos de resistir. Se relaciona con lo que Schaefer dijo sobre perder su energía, al menos en cierto aspecto. Considerando que se dice que las criaturas tienen alguna percepción de la historia criminal de una persona, esto parecería ser meramente una obra de ficción destinada a inculcar miedos supersticiosos en los niños a una edad temprana de los peligros de caminar solos por la noche, y ciertamente para evitar que roben. En otras interpretaciones, sin embargo, las criaturas son mucho más animalistas en su sed de sangre. Después de agarrarse a la espalda de su víctima, en lugar de gradualmente agotarlas, el Aufhocker usará sus garras y colmillos para destrozar la garganta del humano indefenso, desgarrándola mientras su objetivo luego se ahoga en su propia sangre. Mientras miramos esta entidad malévola comúnmente hablada en el folclore dramático, sí hace que la historia de Adolf Schaefer sea mucho más intrigante, con la apariencia ghoulish de la criatura combinada con su notable conjunto de garras, como se recordó en la historia del sargento. Debemos preguntarnos, ¿qué interés tendría tal criatura en merodear bases militares alemanas y destrozar sus generadores? Pero si la siguiente historia vale algo, parecería que tales criaturas no son de ninguna manera extrañas a encuentros con personas que pasan todas las horas del día y de la noche trabajando en áreas remotas, y por eso, por supuesto, me refiero al personal militar. A veces pienso que debería haber sido piloto. Oye, volar taxis debe ser genial. Pensarías que sí, pero no tengo cerebro para eso, y como digo, no es cuestión de si te estrellas, es cuándo. Palabras verdaderas, consejo sabio. ¿Has visto la nueva película aún? Los Raiders del Arca Perdida. No la he visto. He estado pensando en llevar a la esposa una vez que salgamos de rotación. ¿Por qué? ¿La has visto? ¿Cómo estuvo? No está mal. Tiene a ese tipo de Han Solo y Connery y nazis por todas partes. Espera hasta que descubras... no debería arruinártela, pero no te va... Espera, estoy aquí. ¿Qué es eso? ¿Algo sobre la película? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ves eso ahí por la línea de árboles? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Quién demonios es ese? Más bien, ¿qué demonios es eso? Tiene que ser una persona parada erguida. El disfraz o algo así es demasiado temprano para Halloween, colega. Eso es un animal de algún tipo. A principios de los años 80, la Guerra Fría,
Ahora hirviente a fuego lento durante la mejor parte de 40 años, tenía a las fuerzas de la OTAN y la Unión Soviética tambaleándose al borde de una guerra total. Mientras la hipotética Tercera Guerra Mundial se pensaba en gran medida que sería determinada por las miles de ojivas nucleares apuntadas unas a otras a través del telón de acero, los ejércitos del mundo libre, en este tiempo, desplegaron a millones de tropas a Europa Occidental. Trabajando junto a aliados regionales e internacionales, estas tropas se prepararon y entrenaron para esta guerra venidera, con la intención de ser la roca que rompería la marea roja venidera. Para un joven soldado británico llamado Francis, todo esto entonces solo significaba incontables horas de ejercicios nocturnos en preparación para una lucha poderosa que finalmente nunca llegaría. En una de esas noches, en 1981, Francis, entonces estacionado en Alemania Occidental, nos dice que se encontró en un campo abierto a unas 60 millas al sur de la ciudad de Detmold. Con la ayuda de otro soldado, estos dos hombres tenían la tarea de establecer una HLZ, una zona de aterrizaje de helicópteros para que el escuadrón de su unidad practicara algunos toques y despegues nocturnos rutinarios. Esa tarde llegaron a este campo, que era comúnmente usado para ejercicios militares, y siguieron los procedimientos como lo habían hecho docenas de veces antes sin incidente. Mientras anochecía y salían los grillos, la quietud de la noche solo era interrumpida ocasionalmente por las idas y venidas de los helicópteros. Con poco más que hacer que permanecer junto al campo y observar estos ejercicios de helicópteros hasta que concluyeran, los dos soldados hicieron lo que todos los británicos verdaderos hacen cuando tienen un poco de tiempo libre. Hicieron té y conversación casual, algo para mantenerse calientes contra el aire frío de la noche. Mientras un helicóptero más tocaba tierra y se elevaba de nuevo el cielo, el sonido de sus aspas del rotor ondulando en la distancia, los dos soldados fueron una vez más dejados solos en la zona de aterrizaje desolada. O eso pensaron. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, mientras los dos hombres esperaban ansiosamente la llegada del último helicóptero para poder empacar e irse, uno de los hombres vio algo en el lado farano de la zona de aterrizaje. Francis relata lo que vio. Miré dónde estaba señalando, y parado en el borde del bosque a unos 80 metros al otro lado del claro, estaba una figura. Era luna llena, así que estaba bastante brillante y se destacaba. Fácil de ver. Estaba parado en 2 pies a unos 7 u 8 pies de altura. Tenía brillo llamarando en la mirada y el cuerpo como que brillaba en la luz de la luna. No hacía sonido y realmente nos cagó de miedo. Solo se quedó ahí mirándonos. Entonces escucharon el último taxi acercándose a ellos, viniendo para un aterrizaje, y en ese punto esta cosa entonces se dejó caer a 4 patas y retrocedió de vuelta al bosque. Tan pronto como ese taxi se fue, empacaron y se largaron de ahí. Tenían una pista para conducir hacia abajo para volver a la carretera principal y debieron haber hecho eso a 60 millas por hora para salir de ahí. Nunca dijeron nada a nadie, ya que no es lo que se hace. Valientes soldados luchando contra las hordas rusas, pero estar asustado del bosque no es la imagen que quieres dar. Pero después de esa noche, evitó hacer sitios de aterrizaje nocturno, y nunca se sintió cómodo en el bosque en ejercicios haciendo vigilias nocturnas. Ambos saben lo que vieron y no se lo imaginaron. Sabe que tiene Alemania muchas historias de hombres lobo y criaturas, pero esa noche se asustó bien y verdaderamente y puede recordarlo como si fuera noche. Para muchos entusiastas de lo paranormal, o aquellos fascinados por la criptozoología, las criaturas supuestamente encontradas en estas dos historias casi seguramente sonarán familiares con otro ser sobrenatural malévolo infamemente hablado en el folclore nativo americano. Parecería que el Laufhocker, a pesar de estar a medio mundo de distancia del continente americano, comparte más de unas pocas similitudes con el temido cambiaformas, y posiblemente incluso otra criatura conocida como un rake o Raincrawler pálido. Los cambiaformas son descritos como seres malos o brujas corruptas que tienen la habilidad de convertirse, poseer o disfrazarse como animales. Mientras que ciertamente hay algunas diferencias entre los cambiaformas y sus contrapartes alemanas, en un mundo repleto de encuentros extraños, oscuros y misteriosos, ciertamente parecen estar cortados del mismo paño demoníaco. Esto es tan más interesante cuando consideramos las vastas diferencias geográficas y culturales de estas entidades, lo cual no ha atraído menos la atención de entusiastas e investigadores paranormales. Una de esas personas, un autor británico llamado Lee Brickley,
Estaba ansioso de descubrir las conexiones compartidas que varias entidades cambiantes tenían en culturas aparentemente inconexas por todo el mundo. Relató muchos de sus hallazgos en su libro titulado Cambiaformas. Viajando a Alemania, al seguir unas pistas de unos supuestos encuentros con cambiaformas, Brickley se encontró en la compañía de un hombre llamado Stefan Rohr, quien, junto con su familia a finales de 2020, afirmó también haberse encontrado con uno de estos seres nefastos mientras caminaban en el bosque de Riehan, cerca de su casa en Brandenburg, que está solo a unos cuantas millas del centro de Berlín. Curiosamente, los hijos de Stefan, usualmente entusiastas sobre aventurarse al aire libre, aparentemente despertaron esa mañana con una extraña aversión al bosque. Recuerda, a los niños usualmente les encantan nuestras caminatas en el bosque. Es un lugar feliz, pero algo era diferente esa mañana. Era como si estuvieran asustados de algo. Estaban todos callados y reservados y ninguno quería aventurarse muy lejos de nosotros. Era muy fuera de carácter para actuar de esa manera. A pesar de la preocupación de que sus hijos podrían estar contrayendo algún tipo de enfermedad, la familia continuó con su ritual matutino. Después de todo, ¿qué mejor remedio hay para un resfriado común que un par de horas respirando aire fresco? Y así la familia Rohr se dirigió al bosque de Riehan, partiendo en su sendero a lo largo de un camino estrecho y serpenteando. Mientras caminaron más centro en el bosque, el dosel de Venales envolvió a la familia debajo en oscuridad. Y aunque Steven no podía definirlo completamente, algo en el bosque, no visto o no escuchado, ahora lo tenía nervioso. Fue su esposa quien lo vio primero, congelándose en su lugar, sus ojos fijos en un punto cercano en los árboles circundantes. Cuando se le preguntó qué estaba mal, la esposa de Stefan, con voz temblorosa, dijo que había alguien observándolos desde un punto más allá de los árboles. Cuando se le preguntó qué estaba mal, la esposa de Stefan, con voz temblorosa, le dijo, se detuvo en seco y le dijo que había alguien observándolos desde más allá de los árboles. No podía ver a nadie, así que le dijo que no se preocupara. Los niños parecían estar más molestos, sin embargo, y unos minutos después su esposa vio la figura en la distancia por segunda vez y se negó a continuar caminando. Stefan le dijo a su familia que se quedara quieta y luego caminó adelante para ver si él podía ver a alguien por sí mismo. Y lo hizo. Dijo que era un hombre enorme agachado, con lo que parecía una piel de lobo entera colgada sobre su cabeza, hombros y espalda. Se veía como algo salido de una película vikinga. Dio unos pasos más cerca, pero pisó un palo que se partió e hizo un ruido fuerte. La figura frente a él se dio vuelta en un instante y pudo ver que no era completamente humano. Los ojos eran amarillo brillante. Lo miró directamente antes de transformarse frente a sus propios ojos. Era casi como si la piel de lobo que llevaba la criatura creciera sobre todo su cuerpo. En segundos, cambió de un hombre a un lobo, y luego comenzó a correr hacia él mismo y a su familia. Llevaba un cuchillo de caza y todo lo que pudo pensar hacer fue tirárselo en la dirección de la bestia. Aunque no estaba seguro si le dio a la cosa o no, tirar el cuchillo fue aparentemente suficiente para enviar a esta criatura sobrenatural corriendo de vuelta más profundo en el bosque. Dejando el cuchillo atrás, Stefan y su esposa, recogiendo a sus hijos aterrorizados, salieron del bosque tan rápido como pudieron, no fuera que este lobo, o lo que fuera, eligiera volver. Mientras la historia en sí era bastante extravagante, Brickley, habiendo pasado la mejor parte de los últimos días con la familia, había llegado a confiar en ellos. Si acaso, el relato de Stefan parecía tomar una carga emocional en el hombre, claramente evocando una memoria que preferiría mucho dejar enterrada. Con el bosque de Riehan a solo 5 minutos por carretera de la casa de los Rohr, Brickley preguntó sobre posiblemente ir al sitio donde encontraron al cambiaformas. Stefan accedió de mala gana y luego llevó a Brickley al bosque y, para su sorpresa, encontraron el mismo cuchillo de caza del que había hablado. Y escalofriantemente, su hoja estaba cubierta con la mancha inconfundible de sangre seca. Dándose cuenta de que muy bien podrían estar en posesión de algún tipo de ADN criptozoológico, Brickley dijo que insistió en encontrar un laboratorio de sangre local y hacer que probaran el cuchillo. No dándose cuenta al principio de que podrían ser inadvertidamente sospechosos de asesinato si se encontraba que el cuchillo tenía sangre humana, los resultados finales de las pruebas de sangre fueron, por lo demás, tan desconcertantes como aterradores. El técnico del laboratorio de sangre estaba confundido.
Según la empresa privada que había probado las muestras de sangre, el ADN no coincidía con ningún animal nativo del suelo alemán. De hecho, no parecía provenir de ningún animal conocido en su extensa base de datos. La coincidencia más cercana de ADN, al 96%, era la del lobo de las estepas. Sin embargo, esta especie estaba casi completamente confinada a la región de Siberia, al otro lado del continente de Asia. Le dijeron que tal animal siendo avistado debería ser inmediatamente reportado a las autoridades. Aún así, dijo que había discrepancias notables en su perfil de ADN que prohibían a los expertos identificarlo definitivamente. Al final, los dos hombres y los expertos en ADN estaban completamente perdidos. Durante sus viajes, Brickley se encontraría con más que un puñado de individuos en Alemania que compartirían historias similares a la de Stefan. Embarcándose en una excursión a Polonia con un hombre local que conoció, el hombre le presentó a su hermana Elsa, quien vivía hombro con la gente indígena Kuray en el bosque de White Wilderness. En su cultura, creían que tales criaturas cambiaformas descendieron de las estrellas hace muchos miles de años, estableciéndose por todo el mundo. El bosque de White Wilderness, explicó, servía como una especie de portal para que estas criaturas cambiaformas accedieran fácilmente al mundo humano en mayor número, muy parecido a lo que es Skinwalker Ranch en América. Según su esposo, un nativo Kuray, el cambiaformas americano y los seres acechando el bosque eran uno y lo mismo. Elsa advirtió a Brickley que al igual que las tribus Navajo y Hopi de América, los Kuray rara vez comparten tales cuentos con extranjeros, temiendo que la atención traída a tales criaturas solo aumentará su poder, y que es mejor simplemente ignorarlos. Considerando que más que una poca de personas han reportado encontrar tales entidades, ¿qué podemos decir? Con sus muchos bosques oscuros, largamente rumorados de albergar toda clase de cosas malvadas, ¿podrían las muchas centurias de fábulas infantiles atribuidas a Alemania tener algo de verdad en ellas? Mientras estos encuentros no son por supuesto exclusivos de aquellos sirviendo en el ejército, parecería que al menos un par de soldados dirían que lo hay. Con respecto a sus relatos, fantásticos y sobrenaturales como parecen, tal vez nos están diciendo la verdad de que el mundo es mucho más extraño de lo que podríamos haber imaginado.